Vamos a pasar ahora al fascinante mundo de los problemas hiperbólicos no lineales, que tienen la particularidad de que la no linealidad no solo se manifiesta en variaciones cuantitativas de la solución debido a la no linealidad, sino también en variaciones cualitativas de la solución, porque aparecen algunos fenómenos no existentes en el problema lineal. Como problema base vamos a tomar la ecuación simple unidimensional, donde reemplazamos la celeridad c, que era una constante en nuestro problema base original, por la función incógnita u, de modo que queda d u a de t más u de u a de x igual a 0. Y bueno, esta no es una ecuación matemáticamente caprichosa, sino que es así planteado, está representando el problema, el fenómeno de advección o convección, como se llama en ese contexto, en un fluido. Primero tenemos que ver o tenemos que llevar a cabo el análisis del problema diferencial para entender cómo se manifiestan aquí la familia de características, que es una sola por ser un problema de orden 1, con lo cual hacemos el mismo planteo de siempre, planteamos dar, en este caso, siendo orden 1, condiciones de Dirichlet a lo largo de una curva y parametrizamos con tau la distancia a lo largo de esa curva que se muestra en el gráfico de la derecha. Siguiendo la metodología que ya habíamos desarrollado para el caso lineal, aquí expresamos du a de tau y du a de n, derivada normal y derivada tangencial a lo largo de esa curva, donde dimos la condición de borde, para ver si podemos determinar du a de x y du a de t con la información que nos han provisto. Aquí lo que hacemos es repetir estas dos últimas ecuaciones en forma matricial y le hemos agregado la propia ecuación diferencial. Entonces, nuevamente, como en el caso lineal, tenemos tres ecuaciones. Ahora hay tres incógnitas que son du a de x, du a de t y du a de n, ya que du a de tau es conocido al conocer u a en función de tau. Entonces acá calculamos el determinante de la matriz y entonces las curvas características salen, o la familia de imponer justamente determinante igual a 0, y de ahí sale que las pendientes de las características valen u, es decir, en este sentido es el mismo resultado que en el caso lineal, solo que ahora de x a de t igual a u significa que las pendientes pueden ser distintas para distintas componentes de la familia, porque u puede ser variable. Bueno, luego tenemos que ver qué propiedad se cumple a lo largo de las características. Entonces queremos ver cómo varía u a lo largo de las características. Bueno, ahí tenemos la expresión de du a de tau, sacamos, digamos, factor común de t a de tau y nos queda la expresión dentro de ese paréntesis, que no es ni más ni menos que la ecuación diferencial, y esto da 0. Es decir, esto es un resultado totalmente similar al caso lineal. Entonces, esto nos está diciendo que u permanece constante sobre las curvas características, sobre cada curva característica, con lo cual llegamos a la conclusión que las características nuevamente son rectas, como en el caso lineal, pero a diferencia del caso lineal ya no son paralelas, no tienen por qué ser paralelas porque u es variable. Vamos a introducir el primero de los dos fenómenos no lineales que aparecen asociados a las ecuaciones hiperbólicas.
mediante un ejemplo sencillo que lo va a poner en evidencia, que consiste en, a partir obviamente de la ecuación de nuestro problema base, plantear como condición inicial esta que se esquematiza en el gráfico XU que se muestra a la derecha, que consiste en una especie de, digamos, bueno, es un talud entre dos niveles, digamos un nivel 1 con valor 1 y otro con valor 0. Bueno, aquí abajo lo que planteamos es el plano XT y vamos a dibujar las curvas características. Ya sabemos que las curvas características constituyen una familia de rectas. Ahora, para x menor que 0 tenemos que la condición inicial es u igual a 1, de modo que desde ahí emergen las características que se observan con pendiente 1 y que llevan el valor u igual a 1 como información. Por otro lado, a la derecha de x igual a 1, es decir, para x mayor que 1, como tenemos valores de u igual a 0, emergen características con pendiente 0, que son esas rectas verticales. Entre medio tenemos valores de u entre 0 y 1, con lo cual lo que vamos a tener son pendientes intermedias, tal como se indica en el gráfico. No es difícil demostrar que todas las características que emergen desde el intervalo x de 0 a 1 finalmente convergen en un punto, tal como se muestra en el gráfico. El hecho de conocer a las características de alguna manera determina la solución. Acá vemos, por ejemplo, hacemos un corte en el plano XT con un tiempo T1 que es menor a ese tiempo en el que se produce el cruce de las características. Y entonces ahí lo único que tenemos que hacer es, bueno, nos movemos hacia arriba y vamos llevando cada valor de U, que es el que, digamos, transmite, el que traslada cada una de las características, al plano UX. Y de esa manera vemos que el frente o el contrafrente del talud con valor 1 se ha movido hacia la derecha. El pie del talud ha permanecido fijo y el resto es un intermedio, de modo que es como que el talud se ha hecho más empinado. Esa es la solución al tiempo T1. Aquí se le ha sumado la solución al tiempo T2, que es un poco mayor a T1, pero todavía no llega a la zona de convergencia de las características. Y en esta figura, ahora sí cortamos con el tiempo T3, que es el momento de la convergencia. Y bueno, construir la solución es muy sencillo. A izquierda 1 y a derecha 0. Lo que nos plantea en última instancia, matemáticamente hablando, un problema de multivaluación en 0, pero el hecho concreto es que en términos físicos podemos pensar que acá lo que se produce ahora es un salto digamos brusco entre los dos valores, es decir, la función en realidad deja de ser continua, y esto nos plantea una problemática hacia tiempos mayores. Bueno, entonces, ¿qué pasa para tiempos superiores a T3? Bueno, si siguiéramos proyectando las características, ahí se vería fácilmente que vamos a tener un entrecruzamiento.
se van a entrecruzar tanto las que vienen a derecha y a izquierda, como las que vienen desde el intervalo 0 a 1. Entonces, en cada punto, en realidad, que nos paráramos, cada punto tx de ese triángulo que está en blanco en la figura, habría 3 características que pasarían por ahí, es decir, habría 3 valores de u, con lo cual la solución, si proyectáramos esas características, sería del tipo de la que se muestra en la figura para un tiempo t4 mayor que t3, es decir, vuelve a ser una función multivaluada ahora, pero con 3 valores, una especie de z se generaría ahí, lo cual es una solución que físicamente es aceptable, es inaceptable. En este punto es entonces donde debemos dar paso a otra solución posible de este problema, introduciendo un artefacto, digamos, que tenemos que de alguna manera imponer, y es la posibilidad de que una vez que se generó ese frente abrupto, ese frente vertical, ese escalón, entonces se traslade con una cierta celeridad, con lo cual las características para tiempos superiores a t3, las que salen a derecha y a izquierda de 0 y 1, entonces se estarían encontrando sobre la trayectoria de este frente, de esto que se denomina onda de choque, porque su origen proviene de problemas de la dinámica de gases, y simplemente estas características estarían muriendo ahí. Por eso que decimos, esto es un artefacto al que todavía tenemos que encontrar la forma de establecer con qué celeridad se traslada, es decir, la pendiente de esa recta que hemos dibujado ahí y que es la que se come de alguna manera las características a derecha y a izquierda. Resulta pertinente hacer algunos comentarios sobre la realidad física de estas ondas de choque. Estaba dicho que la solución alternativa que habíamos planteado en la diapositiva anterior era inaceptable físicamente. Esta, sin embargo, tiene un reconocimiento físico, es decir, se observa digamos, en problemas hiperbólicos no lineales. Ahora, ¿qué quiere decir que se observa? En la naturaleza, bueno, no es posible encontrar estrictamente, si esto lo asociamos a un problema de fluidos, un frente abrupto así de ese tipo. Generalmente puede haber transiciones más o menos rápidas, pero se desarrollan sobre una cierta distancia, digamos, ¿no es cierto? Hay una variación relativamente gradual, o esa es la forma como se la puede reconocer. Pero lo que es interesante es que lo que nosotros a lo que podemos acudir es a la idea conceptual de que en nuestro modelo matemático nosotros solo estamos representando fenómenos de una escala mucho mayor que aquellos asociados a esa transición rápida, es decir, nuestro modelo no contiene los mecanismos físicos capaces de representar una transición un poco más suave. Y en realidad no nos interesa incluirlo porque estamos interesados en distancias muy largas en comparación con esa transición, con lo cual a los fines prácticos para nosotros es un frente abrupto, es una discontinuidad, es un escalón. Y entonces lo que necesitamos es
terminar de desarrollar una teoría que pueda dar cuenta del traslado de ese escalón como si fuera tal, de esa onda de choque, y eso es de mucha utilidad como modelo matemático en problemas prácticos. Para poder plantear la ecuación que necesitamos para cerrar este problema y que en última instancia pueda proveer la celeridad de esa onda de choque, vamos a hacer algún trabajo analítico sobre la ecuación diferencial, que aquí volvemos a escribir de u a de t más u de u a de x igual a 0, y luego la llevamos a lo que se denomina formulación conservativa de u a de t más de f a de x igual a 0, donde f de u es su cuadrado sobre 2, obviamente es trivial ver que una es equivalente a la otra, y escrita de esta manera, físicamente f se puede interpretar como el flujo de la cantidad u en cualquier sección x. Es pertinente comentar que la formulación conservativa es en realidad la que surge en forma directa de la aplicación de los principios de balance de la física, que en última instancia justamente al plantear balances trabaja con flujos, y que la forma desarrollada de u a de t más u de u a de x es ya la que surge de una operación matemática, de modo que la formulación conservativa en rigor es la más genuina que podemos utilizar como punto de partida para cualquier análisis. Ahora bien, si integramos esa formulación conservativa, esa ecuación diferencial en forma conservativa, la integramos entre dos valores fijos de x que llamamos x0 y x1, entonces surge la ecuación de la última línea que se denomina formulación débil del problema, donde tenemos ahora una derivada total, porque ahora ya no tenemos dependencia de x, hemos integrado, y tenemos que la derivada de esa cantidad y, que es la integral de u diferencial x, más la diferencia de los flujos a la salida y en la entrada vale 0, que esto es en realidad ya mucho más cercano incluso a lo que es la formulación original sobre un volumen de control, de modo que I de t sería la cantidad que estamos teniendo en todo el dominio, y su variación en función del tiempo de I a de t se explica por la diferencia entre la entrada y la salida. Vamos a utilizar entonces esta formulación débil para analizar qué sucede con una onda de choque, para lo cual hacemos que en ese volumen de control que va entre x0 y x1 contiene en un determinado instante a la onda de choque que está ubicada en algo que llamamos x sub c, que es función del tiempo, es así porque se desplaza. Es importante tener en cuenta que cuando hay una discontinuidad como una onda de choque no son equivalentes la formulación conservativa y la original no conservativa, justamente porque u ya no es derivable en ese punto. Entonces, entre las dos debemos elegir como punto de partida, tal como dijimos, la formulación débil. Entonces aquí tenemos expresado a I de t que lo hemos subdividido en las integrales de x0 a xc y de xc a x1, con lo cual su derivada es la que se expresa en la segunda línea, donde estamos teniendo en cuenta que alguno de los límites, ya sea el superior o el inferior del integrando, dependen de t, con lo cual la derivación tiene que tener en cuenta la regla de Leibniz, y no solo nos aparece ahora dentro del integral la de u a de t, sino que nos aparecen esos términos extra, en un caso con signo más y en otro con signo menos, que es u
en C, ya sea a derecha o a izquierda de la onda de choque, y la dxc a dt, que no es ni más ni menos que la celeridad de la onda de choque. Ahora bien, dentro de cada uno de los intervalos x0 a xc o xc a x1, se cumple la ecuación diferencial, de modo que du a dt puede ser reemplazado como menos df a dx, con lo cual la expresión para di a dt se simplifica, por eso se puede integrar en forma exacta, y queda la expresión del último renglón. Volviendo entonces a la formulación débil y reemplazando en ella di a dt tal como lo calculamos en la diapositiva anterior, queda la expresión del segundo renglón, de donde podemos despejar de xc a dt, que lo vamos a llamar s, y no es ni más ni menos, tal como dijimos, la celeridad de la onda de choque, y nos queda como la diferencia de flujo a derecha e izquierda sobre la diferencia a derecha e izquierda entre las dos cantidades, entre los dos valores de u, que a veces se puede simplificar, se simplifica mediante una notación a esa simbología. F entre corchete y U entre corchete significa la diferencia, el salto que se produce en la onda de choque. Esta expresión que hemos obtenido para la celeridad de la onda se denomina relación de Rankine-Hugoniot. Y si la particularizamos para el problema base que estamos considerando, que es con un flujo f igual a u cuadrado sobre 2, es trivial ver que se reduce a la expresión de la última línea, que dice que la celeridad S de la onda de choque es el promedio entre los valores de U a derecha y a izquierda de la onda de choque. Entonces ahora sí podemos cerrar nuestro problema, ya que sabemos que al cumplimiento de las ecuaciones o de la ecuación diferencial a derecha y a izquierda de la onda de choque, se le debe sumar como algo complementario la relación de Rankine-Hugoniot. En nuestro caso particular, en que U a izquierda vale 1 y U a derecha vale 0, el promedio nos da 1/2, de modo que esa es la pendiente de la recta que representa la trayectoria de la onda de choque, y que es la que se come las características que vienen o que llegan a ella a derecha y a izquierda. Una consideración adicional interesante es reconocer que esta expresión que ponemos en la primera línea también en esencia es equivalente al problema original, porque cuando la desarrollemos simplemente nos va a quedar de u a dt más u de u a dx, todo multiplicado por u igual a 0, de modo que si descartamos una solución trivial u igual a 0, debe cumplirse la ecuación diferencial original, con lo cual esta sería una formulación alternativa, pero si aplicáramos la relación de Rankine-Hugoniot a este problema, la diferencia de flujo sería la diferencia en u cubo sobre 3, que eso es el flujo, y la diferencia en la cantidad base sería u cuadrado sobre 2, que eso es lo que está en el primer término. Si hacemos las cuentas, llegamos a una relación de Rankine-Hugoniot distinta, es esta que está acá, esta expresión para S, que en nuestro ejemplo, por ejemplo, se reduciría, o en particular se reduciría al valor 2/3 en lugar de 1/2. Obviamente podríamos seguir escalando y poner la derivada respecto de t de u cubo sobre 3 y de d a dx de u cuarta sobre 4 y así siguiendo. Es decir, habría muchas expresiones, cada una de las cuales llevaría a una relación de Rankine-Hugoniot distinta. Ahora, entonces, ¿cuál es la correcta? Bueno, físicamente correcta hay solo una y no debemos, a esta altura nos tiene que quedar claro. En la aplicación
del principio de balance de la física que hayamos usado para generar nuestra forma conservativa, esa es la genuina. Cualquier otra cosa es un ejercicio matemático, de modo que, para que quede claro, la aplicación del principio de balance de la física nos lleva a la formulación conservativa genuina, que es la que me define en última instancia cuál es la relación de Rankine-Hugoniot correcta. Bueno, ahora vamos a un segundo ejemplo, siempre con la misma ecuación de base, pero para poder de alguna manera identificar el otro fenómeno que necesitamos incluir dentro de las soluciones no lineales. Para ello planteamos como condición inicial este escalón de altura unitaria que vale 0 hacia la izquierda, 1 hacia la derecha y inicialmente está ubicado en x igual a 0. En el gráfico Tx hemos representado las curvas características, que nuevamente son rectas obviamente, que surgen del lado izquierdo con pendiente 0 y del lado derecho de la discontinuidad con pendiente 1. Entonces, lo que sucede aquí es que, podríamos decir, aparece como una zona de vacío donde no tenemos curvas, curvas características a partir de las cuales construir la solución. Entonces lo que tenemos que plantear es qué tipo de solución debemos injertar en ese vacío, en ese triángulo vacío que vemos allí, para poder cerrar el problema. Bueno, digamos, el planteo intuitivo es rellenar ese vacío con rectas que salen del punto 0, 0, que emergen de ahí como un abanico, tal como se muestra en la figura. Es decir, las curvas características o las rectas características aquí tendrían pendiente de x a dt igual a x sobre t, porque son rectas que salen del origen. Y eso significa, como el valor de u coincide con el valor de la pendiente, que u a lo largo de cada una de ellas vale x sobre t. Bueno, esto es lo que se llama una onda de rarefacción. De vuelta, su nombre proviene o delata el origen a partir del cual se pudieron identificar estos artefactos, que es la dinámica de gases. Si bien ese relleno parece adecuado, en rigor hay que demostrar todavía que esa es una solución de la ecuación diferencial, para lo cual tomamos a la solución, que es u igual a x sobre t, tomamos su derivada primera respecto de t, respecto de x, la combinamos y efectivamente eso da idénticamente 0. Eso quiere decir que cumple con la ecuación diferencial. Y por construcción también es continua en los extremos, con los valores a derecha y a izquierda iniciales. De modo que esta es definitivamente una solución posible. Entonces aquí, habiendo introducido la onda de rarefacción, construimos la solución para dos tiempos T1 y T2. Y bueno, como se ve, la solución resulta ser ahora una rampa, en sentido inverso al caso anterior, al ejemplo anterior, y es una rampa que se va de alguna manera, digamos, achatando, ¿no es cierto? Y bueno, no es una solución continua, o sea que la discontinuidad inicial desaparece
instantáneamente y da lugar a una solución continua. Y bueno, esta es, digamos, en definitiva, la forma de cómo se visualiza la onda de rarefacción. Pero claro que la onda de rarefacción no es la única solución posible a ese problema. También podríamos poner una onda de choque que ya sabemos que cumple con la ecuación diferencial, que, bueno, digamos, imponiendo los valores iniciales a derecha y a izquierda, que eso cumpliría con la continuidad en los extremos, con lo cual ese triángulo queda ocupado ahora por esta espina de pescado, como se llama a veces este patrón, donde las características, contrariamente a lo que sucedía en el problema anterior de onda de choque, no es que convergen hacia donde ésta se desarrolla, sino que divergen desde ella, nacen allí. Entonces, esto claramente es una solución. Y entonces, entre las dos soluciones, ¿cuál es la físicamente posible? Bueno, se puede demostrar que en este caso se produciría una disminución de la entropía del sistema. No lo vamos a demostrar, pero se puede demostrar que esto físicamente significaría disminuir la entropía del sistema, lo cual obviamente está en contra de las leyes, si quieren, de la termodinámica, o es un principio físico, de que no se puede reordenar, digamos, el desorden de pequeña escala. Y en consecuencia esta solución hay que descartarla como físicamente posible. Para reconocer cuáles son las físicamente posibles o las ondas de choque físicamente posibles, en realidad el punto clave es que las características deben interceptar a la onda de choque en el sentido en el que evoluciona la onda de choque, es decir, es la espina de pescado al revés de lo que vemos acá. En caso contrario, no es físicamente posible. Bueno, todo lo analizado hasta aquí sobre problemas hiperbólicos no lineales ha sido en el continuo, pero nuestro métier es la simulación numérica, con lo cual tenemos que ver cómo hacemos cómo procedemos cuando digamos, en nuestro problema van a aparecer o aparecen estos fenómenos no lineales. En primer lugar, hacemos una breve discusión sobre los métodos para el cálculo numérico de las ondas de choque. Y acá podemos distinguir dos métodos. Por un lado, los que se llaman métodos de seguimiento de la onda de choque, que se basan en la formulación característica del problema, y los métodos de captura de las ondas de choque, que esto en cambio se basan directamente en la formulación conservativa del problema diferencial. Vamos a hacer una breve descripción de lo que serían los métodos de seguimiento. Para ello en particular tomamos el método más simple, que podemos llamar el método de las características explícito, en el cual conocemos, como siempre, los valores nodales en el paso de tiempo n, y lo que hacemos es, a partir de ellos, construir las características que emergen de esos nodos hasta cortar el nivel n más 1, tal como se muestra aquí, que termina en los puntos rojos. Esos puntos rojos, obviamente en general, no coinciden con nodos del nivel n más 1, con lo cual el siguiente paso
tiene que ser una interpolación entre los valores calculados, digamos, en los puntos rojos, para poder obtener cuáles son los valores en los nodos, es decir, en los puntos azules del nivel n+1. Bueno, si bien los valores en los puntos rojos, digamos, bueno, para este problema en particular serían los mismos que hemos calculado en los nodos, con lo cual podríamos decir que de n a n+1 hay un cálculo, digamos, exacto de la solución. Sin embargo, la interpolación finalmente es la que termina introduciendo una difusión numérica, un error de truncamiento, y que se manifiesta como una difusión numérica. Con un método de este tipo, bueno, podríamos identificar cuándo aparece una onda de choque, ya que va a pasar algo del estilo al que se muestra en este gráfico de la izquierda en la parte inferior, donde hay dos características que emergen, en este caso, por ejemplo, el nodo J-1 y el J, que se cruzan entre sí antes de llegar al n+1. Con lo cual entonces no podemos llevar esos valores a n+1, sino que sabemos que ahí se produjo la aparición de una onda de choque, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, se impone que en ese punto verde, por ejemplo, que puede ser intermedio, en donde se cruzan finalmente esas dos características, ya hay una onda de choque, y a partir de ahí se calcula su pendiente por medio de las relaciones de Rankine-Hugoniot. Y entonces, por ejemplo, para ir de n+1 a n+2, ahora hacemos el traslado de la posición de la onda de choque, tal como se ve en la figura de la derecha, con puntos verdes, y vamos calculando a partir de los nodos, otra vez valores a izquierda, como se muestran en el gráfico, y también valores a la derecha, interpolando. Es decir, esto sería en grandes rasgos la estrategia para hacer el cálculo, o sea, para la identificación de la aparición y el seguimiento de las ondas de choque. Tal como se ve, este es un procedimiento que, bueno, requiere una programación especial para poder ir haciendo el testeo de la aparición y después la contabilización de su seguimiento, y que puede ser una o más ondas de choque, de modo que uno tiene que tener, bueno, tiene una cierta complejidad, pero todo esto es programable, y de hecho se han desarrollado códigos de ese tipo. Respecto de los métodos de seguimiento de la onda de choque, acá se plantea algo básicamente automático, al contrario de lo que acabamos de ver con los métodos de captura. Simplemente hay que tener cuidado de partir de la formulación conservativa, porque la formulación conservativa, cuando se la discretiza, de alguna manera es como si se la integrara, ¿no es cierto? En particular en el espacio, de modo que empieza a ser una aproximación de la formulación débil, y por lo tanto su discretización incluye de alguna manera la relación de Rankine-Hugoniot. Entonces esa es como el planteo conceptual que nos lleva a digamos, definir que el punto de partida tiene que ser la formulación conservativa. A partir de eso, entonces, como decíamos, el cálculo es automático, es decir, no hacemos ninguna diferencia entre zonas donde existe o no existe una onda de choque, simplemente aparece y o desaparece en función de cómo va evolucionando el problema. Bueno, pero el hecho concreto es que
de esta manera, debido a la difusión numérica, nunca nos va a realmente aparecer un salto, digamos, sino que la digamos, diferencia, esa transición entre el valor hacia, por llamarlo así, hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, pensando en un problema de fluido, digamos, se va a dar no en una celda, sino en varias celdas, 2 o 3 celdas, para poder representar esa transición tal como se ilustra en la figura. Digamos, aquí en realidad hacemos uso del efecto numérico justamente para evitar caer en un problema que probablemente podría llevar a una inestabilidad, porque ya hemos visto que el problema, digamos, nos lleva a que si hay una transición entre un nivel más alto y uno más bajo, esto tiene que ir evolucionando, tal como vimos en el ejemplo 1, hacia una onda de choque, es decir, tiene que hacerse abrupta. Entonces tendería a hacerse discontinua, probablemente generaría una inestabilidad numérica, pero la difusión numérica evita que se produzca lo que podríamos decir el rompimiento de ese frente. Entonces hay una tendencia a hacerse más abrupto debido a la no linealidad, que en algún momento se compensa con la difusión numérica y quedan en equilibrio, de modo que esto se desplaza en forma cómoda, digamos, si no hay cambios a lo largo del eje X, incluso sin cambio de forma, realmente como un frente, solo que su transición está dispersa en 2 o 3 celdas. Entonces, por ejemplo, ya hemos dicho, un esquema como el de Lax, que no parecía muy adecuado para problemas lineales, en este contexto puede funcionar, y que fue donde se desarrolló básicamente, o su aplicación se desarrolló más, porque, bueno, hacemos uso de esa difusión numérica que parecía un poco excesiva, pero como contrabalance de la tendencia a hacerse abrupto por la no linealidad. Digamos que así como la difusión numérica evita el rompimiento, también en esquemas como el Lax-Dendroff, por ejemplo, donde lo que domina es la dispersión numérica, esta cumple un rol similar, aunque cuando representemos una onda de choque con un esquema de Lax-Dendroff, van a aparecer necesariamente esas estelas, esas oscilaciones en cada cambio abrupto, digamos, que, bueno, ensucian un poco a la solución, pero quizá la contiene dentro de un intervalo de celdas un poquito menor, un poco más comprimido que el Lax. Pero bueno, ese es el precio a pagar para tener un método automático que no requiera ninguna programación especial como el método de captura. Bueno, entonces recalco 2 cosas. La utilización de la formulación conservativa se hace con la idea de tratar de asegurar que la velocidad de traslación de ese frente, aunque sea disperso, se haga con la celeridad, digamos, digamos genuina, la que está asociada a las relaciones de Rankine, y no con una distinta. Y por otro lado, es interesante remarcar que lo que siempre nos pegó con una desventaja, digamos, la difusión numérica en problemas hiperbólicos, que nos difunde la solución, en este caso lo estamos utilizando como ventaja, porque es el mecanismo que nos permite hacer un seguimiento automático de las ondas de choque, ya que es el que limita el crecimiento de su abruptuosidad. Bueno, para cerrar nos queda hacer comentarios sobre cómo se calculan numéricamente las ondas de rarefacción. Entonces, en los métodos de seguimiento
lo que tenemos que hacer en definitiva es, digamos, imponer la onda de rarefacción en la zona vacía. Ahí se ejemplifica, digamos, por ejemplo, cómo de los nodos J-1 y JN surgen características que divergen a derecha e izquierda, es decir, nos falta información un poco en el medio y entonces creamos, por ejemplo, a partir del punto medio, una característica que es una de las componentes de la onda de rarefacción para generar otro valor en n+1 identificado con el nodo verde que nos permita efectuar una interpolación más adecuada, más precisa. Respecto de los métodos de captura, a priori nos podría generar la duda de cuál de las dos soluciones captura automáticamente la resolución numérica. Bueno, habiendo difusión numérica, ya hemos hablado sobre esto, eso implica que hay un incremento de la entropía del sistema. Y eso significa que automáticamente va a capturar la onda de rarefacción. O sea que no directamente filtra cualquier posibilidad de que esto se resuelva en favor de esa solución alternativa de onda de choque. Con lo cual, nuevamente no tenemos que hacer nada para poder capturar a la onda de choque, a la onda de rarefacción.